Continuamos entonces con la clase número 6 del curso de Teoría de Redes, donde vamos a estudiar específicamente el comportamiento transitorio de los circuitos. Entonces resulta que hemos hecho algunos pasos previos. Básicamente se puede decir que esta es la tercera unidad que desarrollamos en la secuencia de clases que se han ido presentando. Y en ese marco, esa unidad que se llama planteo y solución de modelos de redes lineales, en realidad ha sido comenzada previamente respecto de los temas que abarca. Esos temas consisten, por ejemplo, en haber encontrado un circuito equivalente o un modelo equivalente en el dominio de la variable operacional de Laplace. Eso lo hemos hecho previamente. Y entonces hemos definido cómo la transformada de Laplace y consecuentemente la antitransformada nos sirven para plantear soluciones respecto del comportamiento transitorio, las cuales se desarrollan, digamos, en términos, si se quiere, matemáticos, en el dominio de esta variable operacional que nos evita la necesidad de trabajar, si se quiere, explícitamente con ecuaciones diferenciales. Entonces, esas han sido las herramientas generales que hemos establecido, definido previamente, y por medio de esos recursos hemos estudiado el comportamiento del circuito RC. No obstante, en esta clase específicamente nos concentraríamos en ciertos detalles de esta temática, como estudiar, por ejemplo, el circuito RLC. Y por su parte, digamos, hacia el final de la clase avanzaríamos incluso respecto de la unidad número 3, denominada funciones y teoremas de redes. Entonces, ese es el contexto en el cual los temas de clase comienzan con definir o analizar cómo la respuesta transitoria de un circuito en realidad es susceptible de que se identifiquen ciertas componentes. Entonces, en eso nos vamos a concentrar ahora. Específicamente, entonces, nos concentramos en que, de acuerdo con las definiciones que hemos venido haciendo, se puede decir, se puede especificar que en realidad la respuesta transitoria de un circuito contiene determinadas partes que son las que vamos a revisar ahora. Entonces vamos a hablar específicamente de los componentes de la respuesta transitoria. Entonces esos componentes resulta que están identificados, definidos específicamente en una nota complementaria, en un par de notas complementarias, que es la número 79 y la número 80. Entonces, si pasamos a esas notas complementarias, encontramos lo siguiente. Resulta que, por un lado, tenemos una definición de la respuesta transitoria, clasificando dos partes. Por un lado, la respuesta propia. Entonces, la respuesta propia es la que, digamos, es un término o un conjunto de términos que dependen de las condiciones iniciales. Es decir, más allá de que tenemos un ejemplo a continuación donde estas definiciones van a ser explicadas de una forma más concreta, la idea es que al estudiar, digamos, el modelo matemático de la respuesta transitoria, encontramos una suma de una determinada cantidad de términos, y entonces esos términos se pueden agrupar o, si se quiere, caracterizar por medio de estas definiciones. Entonces, de esos términos que aparecen en el modelo matemático, tenemos que la respuesta propia es la que está, representada por los componentes o los términos en este modelo matemático que efectivamente dependen de las condiciones iniciales. No obstante, hay otra respuesta que es
la que le decimos respuesta forzada, y entonces esos términos o esos componentes dependen específicamente de las fuentes de tensión o de las fuentes de corriente, es decir, de las fuentes de energía que hacen que el circuito, bueno, en fin, funcione. Entonces, esa es la segunda categorización. No obstante, respecto de la respuesta forzada, a su vez se pueden, digamos, distinguir dos propiedades más, digamos, o dos subtipos adicionales. Bueno, por un lado está la respuesta del régimen permanente, que es una respuesta que, digamos, que no depende del tiempo, o también se puede decir que no se desvanece en el tiempo, mientras que hay una respuesta que se llama de compensación, y se caracteriza por desvanecerse en el tiempo. Entonces depende del tiempo y a su vez, bueno, se desvanece en el tiempo. Así es que todas estas definiciones en realidad las podemos, como había propuesto, las podemos revisar en un contexto específico. Esta definición, bueno, responde a lo que habíamos estudiado en el contexto de definir la respuesta transitoria del circuito RC serie, y para ese circuito RC serie en particular habíamos estudiado, por ejemplo, cómo era la tensión sobre el condensador a medida que transcurría el tiempo, es decir, la tensión instantánea sobre los terminales del condensador. Bueno, y entonces vemos efectivamente que hay unos tres términos. De esos tres términos decimos que la respuesta propia es la que depende de las condiciones iniciales. Acá aparece P sub 0, que era la tensión, digamos, en los terminales del condensador antes que se cierre la llave, es decir, antes que comience a funcionar el circuito. Luego, respecto de la respuesta forzada, bueno, acá no ponemos E por U de T en el primer término, porque después está aclarado, digamos, que la definición vale para tiempos mayores o iguales que cero. Entonces, digamos que está plantado de otra forma la notación respecto de aclarar que el primer término viene a representar la función escalón. Bueno, entonces en este contexto lo que quiero hacer notar es que los dos primeros términos dependen de la fuente, o sea, E era la tensión en la fuente de tensión. Bien, y entonces de estos dos términos que comprenden que componen, quiero decir, la respuesta forzada porque depende de la fuente de este circuito, bueno, a su vez hay una distinción más. El segundo término se desvanece en el tiempo y por eso se llama de compensación, mientras que el primer término no se desvanece en el tiempo. Bueno, entonces esa es la definición que podríamos hacer. Bien, a partir de esto, bueno, hay un correlato incluso con la representación gráfica, tal como tenemos sugerido acá para este circuito. Bueno, lo que se ve es que para este circuito veíamos que la tensión en los terminales del condensador, bueno, para tiempos negativos, podríamos haber dicho que era, bueno, fija en este valor que termina siendo la condición inicial. La condición inicial entonces está representada en este punto. Luego de eso vimos que la tensión comenzaba a aumentar. O sea, es para nosotros algo intuitivo a esta altura reconocer cómo el condensador se carga y a medida que se carga aumenta la tensión en sus terminales. Y bueno, a su vez sabemos que se carga a la tensión de la fuente. Entonces esta tensión E es la que representa efectivamente la tensión de la fuente. Entonces ese trazo que quedó remarcado en color naranja es el que representa el comportamiento de la tensión instantánea en los terminales del condensador. Bueno, y entonces vemos que el primer término, que es la respuesta de régimen permanente, bueno, es esta constante que es una recta horizontal. La respuesta de compensación, podemos ver cómo es este trazo que empieza en menos E. Entonces este trazo en color rojo y línea discontinua es la respuesta de compensación.
ambas componen, es decir, si las sumamos, tenemos la respuesta forzada, que es este trazo en color azul y línea discontinua. Esa es la respuesta forzada, mientras que la respuesta propia es la que depende de las condiciones iniciales, es decir, depende de B sub 0, bueno, se desvanece en el tiempo, etcétera. Esta es la respuesta propia. Y bueno, efectivamente encontramos, digamos, que al sumar todas esas contribuciones, encontramos que la tensión B sub C de T, bueno, responde al detalle, digamos, gráfico que habíamos establecido previamente. Bueno, para avanzar entonces, ya que tenemos un cierto detalle de cómo funciona el circuito RC, podríamos buscar seguir nuestro estudio concentrándonos ahora en el comportamiento del circuito RL. Bien, entonces vamos a decir que vamos a estudiar el circuito, perdón, el comportamiento transitorio del circuito RL, bueno, serie. Entonces, a partir de esto podemos decir que acá digamos, el experimento que nos interesa, o el estudio que nos interesa, parte, digamos, de suponer el siguiente experimento, podríamos decir. Entonces, hay un resistor de resistencia R conectado a un inductor. Bueno, entonces este es el circuito RL que estamos buscando estudiar. Bueno, entonces se desarrolla una corriente I de T. Entonces esta es I de T. La fuente supongamos que es B sub S de T. Bueno, vamos a decir que, digamos, para plantear el análisis vamos a hacer esta suposición. Entonces se supone que B sub S de T es directamente E por U de T, lo cual es, digamos, correspondiente con suponer que esta llave se cerraba en T igual a 0. Y bueno, por su parte podríamos haber dibujado acá una fuente de continua. No obstante, bueno, hemos hecho esta representación, si se quiere, alternativa. Bien, para seguir nuestro análisis, como digo, podríamos pensar en que en este circuito, para tener cierta generalidad, no nos vamos a abstraer de la condición inicial, es decir, que vamos a suponer que circulaba una cierta corriente I sub 0 antes de comenzar nuestro análisis. Bueno, el principio físico podría haber sido, no sé, que había algún campo magnético que producía bueno, algún efecto antes de que cerráramos esta llave, algo así, campo magnético o electromagnético, digamos. Entonces es algo más abstracto la suposición de que I sub 0 sí existía, pero no obstante, digamos, modela correctamente muchos casos de interés en la física o en el estudio de los circuitos. Entonces, digamos, para no perder esa generalidad, a I sub 0 no la despreciamos, digamos. Entonces, esto es la diferencia de potencia B sub L de T, que se estudia en los terminales del inductor. Y entonces vamos a plantear específicamente que se busca analizar o determinar las siguientes variables: la corriente instantánea y la tensión B sub L de T, es decir, la tensión en los terminales del inductor. Bueno, para estudiar entonces el comportamiento del circuito RL, resulta que vamos a aplicar, digamos, las herramientas que hemos venido estableciendo en este contexto. No obstante, es sumamente, digamos, orientador, podríamos decir, que busquemos un correlato con la experiencia que podamos tener o con los razonamientos que intuitivamente nos puedan surgir respecto de cómo debería funcionar este circuito. Entonces, más allá de que vamos a aplicar, digamos, con detalle las herramientas de esta metodología, vamos a tratar de tomar como referencia un par de hipótesis que se corresponden con lo que, bueno, si se quiere, sabíamos previamente respecto de este circuito. Sabíamos previamente, por ejemplo, considerando cursos de física anteriores. Bien, entonces podríamos hablar de cómo habría ciertas hipótesis
hipótesis de trabajo, perdón, hipótesis de cómo debería funcionar este circuito o qué se debería verificar finalmente. Bien, entonces, para hacer eso, les propongo que pensemos, bueno, efectivamente en las curvas de tensión y de corriente. Entonces vamos a hablar de una curva de corriente, una curva de tensión, ambas en función del tiempo. Pero les propongo, digamos, estudiar, digamos, dos casos particulares. Uno sería abstraernos de las condiciones iniciales y el otro sería, bueno, tenerlas efectivamente en cuenta. Entonces, vamos a tener, digamos, presente estas dos posibilidades. Podríamos estudiar efectivamente la corriente instantánea, tal como sugiere, digamos, esa premisa especificada antes, que quiere a modo de consigna. Entonces, podríamos decir que vamos a estudiar la I de t y vamos a estudiar también la V sub L de t. Bien, entonces, si la idea es estudiar el comportamiento del circuito por medio de las herramientas que propone la transformada de Laplace, bueno, sería muy valioso y orientador tener una referencia respecto de qué podríamos tener como hipótesis de partida, es decir, de acuerdo a lo que ya conocemos de la física, de acuerdo a nuestras ideas, si se quiere, intuitivas, qué esperaríamos que ocurra con este circuito, es lo que podemos plantear. Entonces vamos a establecer estas hipótesis, pero así como previamente nos habíamos abstraído de las condiciones iniciales, bueno, para dar un paso más, en este caso incluso pretenderíamos las dos posibilidades, que haya condiciones iniciales o que no haya condiciones iniciales. Bueno, entonces resultan estas cuatro variantes teniendo en cuenta que estudiamos tanto la corriente instantánea I de t como la corriente V sub L de t, ambas digamos cambiando en función del tiempo. Entonces estas dos primeras gráficas puestas, digamos, hacia arriba serían las que tendríamos como hipótesis respecto de qué tiene que resultar en esta metodología dada por la transformada de Laplace al estudiar estas variaciones cuando tenemos condiciones iniciales nulas, es decir, sin condiciones iniciales. Bien, entonces lo que veríamos es que cuando no hay condiciones iniciales, bueno, la corriente arrancaría en cero, es decir, que la corriente arrancaría en cero y tendería a un cierto valor que es el siguiente. Fíjense que en el inductor lo que se sabe es que cuando está en estado de régimen se compara directamente, digamos, en el inductor atravesado por una corriente continua y a su vez cuando ya se encuentra en estado de régimen, lo que sabemos es que se comporta directamente como un cortocircuito. Entonces, si esta fuera una fuente de tensión, que es directamente una fuente de tensión constante de E voltios, tal como sugiere, digamos, las definiciones dadas previamente, bueno, si esta fuente es de este tipo y si L se corresponde con un cortocircuito, bueno, el único componente que limitaría la corriente sería este resistor. Por lo tanto, la corriente tendería a un cierto valor que podemos anticipar que sería directamente E sobre R. Entonces, así queda, si se quiere, justificada nuestra suposición, nuestra hipótesis de que la corriente, cuando no se tienen condiciones iniciales, parte de cero y tiende a un valor que es el del cociente E sobre R. Bueno, respecto de la tensión en el inductor, bueno, lo que vemos es que cuando la llave se cierra, el inductor, digamos, estaba originalmente atravesado por una corriente nula y ese inductor se opone a las variaciones bruscas de corriente. Entonces, si la corriente I sub 0 era nula, porque estamos diciendo que había condiciones iniciales nulas, cuando se mueve la llave, ese inductor va a tratar de que no circule corriente.
Bueno, y eso es totalmente consecuente con la siguiente, digamos, interpretación. Para que no circule corriente, este inductor debería haber desarrollado la tensión de E voltios, digamos que contrarreste la tensión E que comenzó a haber por la existencia de esta fuente y por el hecho de haber cerrado la llave. Entonces, el inductor que se opone a que la corriente crezca, digamos, rápidamente y por lo tanto se opone, digamos, a que haya saltos en la corriente, si decimos que no había condiciones iniciales, bueno, en el instante cero podemos justificar que habría tendido a mostrar E voltios como recurso, digamos, para que la corriente bueno, no crezca, tal como vinimos diciendo, como hemos venido diciendo. Entonces la tensión B sub L de T arranca en E voltios y sabemos, ya lo dijimos previamente, que cuando un inductor es, digamos, alimentado por una fuente de tensión continua o de corriente continua y cuando ya ha entrado en régimen, bueno, se compara con un cortocircuito. Si es un cortocircuito significa que en sus terminales hay 0 voltios, es decir, que en condición de régimen B sub L tiende a 0 voltios. Entonces estos puntos o pequeñas marcas en color naranja son las que representan nuestra hipótesis de acuerdo con la física. Eso lo vamos a tratar de, digamos, de justificar por medio de las definiciones matemáticas que hagamos. Si ahora tenemos en cuenta las condiciones iniciales, bueno, lo que diríamos es que la I de T en el instante cero, bueno, efectivamente habría valido I sub 0 amperios, y cuando el condensador, digamos, alcanza el estado de régimen, bueno, efectivamente sería un cortocircuito, aunque haya tenido una condición inicial, digamos, no nula. Entonces se cumpliría una vez más que el T que tiende a infinito, la corriente alcanzaría este valor E sobre R. Entonces podemos poner, digamos, un par de marcas para simbolizar nuestra interpretación, diciendo que la corriente arranca en I sub 0 y termina en un cierto valor. Respecto de la tensión en el inductor, bueno, entonces el comportamiento en régimen es algo intuitivo frente a lo que hemos venido tratando de justificar. Cuando el inductor está en régimen, se compara o se comporta como un cortocircuito, y es un cortocircuito, la tensión en sus terminales se vuelve nula. Entonces, aún a pesar de tener condiciones iniciales nulas, vemos, digamos, que para T que tiende a infinito, B sub L tiende a 0. Entonces podemos graficar esta marca. No obstante, ¿cuánto era la tensión inicial? En realidad no lo podemos tal vez precisar tan directamente en este momento. Por esa razón pongo este signo de pregunta. Bueno, y no podemos precisarlo porque había una condición inicial. Entonces el inductor no necesita desarrollar E voltios, como habíamos dicho previamente. Entonces el inductor no necesita desarrollar E voltios para contrarrestar completamente la fuente y que de esa forma la corriente sea cero cuando se cierre la llave, sino que acá en principio necesitaría desarrollar una tensión menor que E, pero ¿cuánto vale? Bueno, lo vamos a justificar. Así que estas son nuestras definiciones, como digo, apoyadas en los principios de la física que conocemos. No obstante, ahora vamos a concentrarnos en la operatoria que propone la variable operacional de Laplace o la transformada de Laplace. Bien, entonces vamos a, digamos, considerar que en esta operatoria nosotros nos tomamos como primer paso definir un circuito que le llamamos circuito operacional equivalente. Entonces, para ese circuito operacional equivalente podemos ver cómo a la fuente, en este caso, directamente la modelamos como B sub S de S. Bueno, luego tendríamos la representación del resistor R,
el inductor, una cierta fuente de tensión. Ahora vamos a revisar su polaridad. Entonces el inductor lo modelamos con el producto S por L. La fuente de tensión la modelamos como L por I sub 0, donde I sub 0 es la condición inicial. Esta sería la corriente expresada en el dominio de Laplace, I sub S. Luego podríamos decir que B sub S ds es E dividido en S, ya que 1 sobre S es la transformada de Laplace de la función escalón. Bien, entonces a partir de esto, bueno, respecto de I sub 0, resulta que I sub 0 era la corriente que modelaba la condición inicial, se desarrollaba en la misma dirección que I de t, de acuerdo al circuito original. Por lo tanto, esta fuente resulta que tiene el terminal positivo hacia abajo, y habría una regla, digamos, mnemotécnica para justificar o recordar eso, y es que, bueno, si el objetivo de esta fuente de tensión era mantener la corriente que había en el circuito a través del inductor justo antes de que se cierre la llave, bueno, entonces mantener esa corriente habría sido lo que busca hacer esta fuente. La corriente se desarrollaba en el mismo sentido que I de t, por lo tanto se va a desarrollar en el mismo sentido de I de S, y para que eso, digamos, sea coherente, bueno, el terminal positivo de la fuente L por I sub 0 debería estar, bueno, al fin y al cabo hacia abajo. Bien, entonces esta es la tensión. Podríamos decir que esta es la tensión P sub L de S, P sub L de S, que vamos a buscar estudiar ahora. Bien, en este circuito operacional equivalente tenemos la posibilidad ahora de estudiar la ley de Kirchhoff de las tensiones, a donde resultaría que podemos escribir que E sobre S más L por I sub 0, sería la sumatoria de las fuentes, se igualaría con el producto de I de S por R más S por L. Para continuar, entonces, podemos escribir que la corriente I de S queda dada por este factor. Tendríamos específicamente el cociente entre E sobre S más L por I sub 0 dividido por R más S por L. Luego podríamos, si les parece, multiplicar el numerador y el denominador por la misma cantidad. En particular nos convendría tal vez que esa cantidad fuera S sobre L. Entonces multiplicamos el numerador por S sobre L, multiplicamos el denominador por S sobre L, y frente a esa operación ahora podemos escribir que la corriente I de S pasa a ser dada por la siguiente relación: E sobre L más S por I sub 0 dividido en S por R sobre L más S al cuadrado. Así que de esa manera, ahora por su parte podemos escribir el denominador de una manera distinta, digamos. Entonces vamos a escribir ese denominador de esta manera. Sería, bueno, el numerador lo dejamos como estaba, E sobre L más S por I sub 0. No obstante, ahora podemos tomar S como factor de la suma, R sobre L más S, y en esa expresión queda en evidencia que esta función tiene dos polos, así que podemos escribir una suma de fracciones parciales tomando como K sub 0 al residuo del polo en S, y tomando por su parte como K sub 1 al residuo en menos R sobre L. Entonces, a partir de ahí podemos iniciar nuestro cálculo de los residuos. Podríamos decir, por ejemplo, que K sub 0 queda dado por el límite
cuando S tiende a 0 de la expresión S por I de S por I de S, lo cual resulta en el límite con S que tiende a 0 de la siguiente expresión. Podríamos escribir entonces E sobre L más S por I sub 0 dividido en R sobre L más S. Así que dado que la variable S tiende a 0, se cancelan los dos términos, digamos, el segundo término del numerador y el segundo término del denominador. Así que esto sería directamente E sobre L dividido en R sobre L, con lo cual podemos cancelar la inductancia y definir ahora que el residuo K sub 0 es directamente el cociente entre los E voltios que había en la fuente de tensión continua y la resistencia. Esa es nuestra definición para el residuo K sub 0. Ahora podríamos pasar a tener en cuenta el residuo K sub 1, el que se calcula, cuando se determina el límite con S que tiende a menos R sobre L de la expresión siguiente. Tendríamos directamente la posibilidad de escribir el cociente entre E sobre L sumado a S por I sub 0 dividido en S, mientras que S tiende a menos R sobre L. Así que ahora podemos escribir que esto es un cociente donde tendríamos E sobre L, que se ve como una constante en este cálculo del límite. Entonces menos R sobre L por I sub 0 dividido en menos R sobre L. Una vez más podemos simplificar el valor L de la inductancia y así nos quedaría que la expresión para este residuo K sub 1 es finalmente entonces menos E sobre R más I sub 0, menos E sobre R más I sub 0. Con lo cual ahora podemos decir finalmente que por las definiciones que hemos llegado a establecer, a la corriente I sub S ahora la podemos escribir de esta manera. I sub S es igual a el residuo K sub 0, que habíamos dicho que valía E sobre R, dividido en el polo en S. Entonces sumado con en realidad el segundo residuo también lo podemos escribir de esta forma, menos E sobre R menos I sub 0 dividido en S más R sobre L. Así que acá tenemos nuestra expresión para la corriente en el dominio operacional. Luego buscando la antitransformada de Laplace, podemos decir que I de t resulta dada por la antitransformada de la expresión que conocemos para I de S, con lo cual esto quedaría expresado directamente como E sobre R por U de t, es la antitransformada del primer término. Luego la antitransformada del segundo término es, podríamos escribirlo como más entonces la antitransformada del segundo término es, podríamos decir, menos E sobre R menos I sub 0, E sobre R menos I sub 0, este término es negativo, perdón, entonces E sobre R menos I sub 0 por E a la menos t sobre R
R sobre L. T sobre L sobre R, perdón. Si lo ponemos en el denominador quedaría esta expresión. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra expresión para la corriente instantánea. Para no extendernos tanto, podríamos decir que planteamos directamente el resultado respecto de la tensión B sub L de T. Entonces se demuestra que B sub L de T resulta dada por esta ecuación, E por E a la menos T sobre L sobre R menos I sub 0 por R por E a la menos T sobre L sobre R. Bien, entonces de esa forma tenemos entonces que luego podemos ver algunas gráficas. Entonces podemos ver algunas gráficas que están presentadas en la nota complementaria número 81. Bien, entonces si pasamos a esa nota complementaria, encontramos algunos detalles de la gráfica que sigue. Fíjense, el valor inicial de la corriente se da de acuerdo con la hipótesis que habíamos definido previamente, y el valor final de la corriente cuando se ha alcanzado el régimen en este circuito alimentado por una fuente de tensión continua de E voltios. Está graficado el valor, entonces podríamos decir el valor final de la corriente. Lo que ha clarificado esta operatoria es que hay una variación exponencial, y en esa variación exponencial se verifica esta propiedad sumamente interesante. Entonces podemos ver que para un valor de t, para un valor de tiempo igual a L sobre R, se verifica una variación del 63% respecto de la variación total. O sea, la variación total es entre I sub 0 amperios y E sobre R amperios. Eso sería el 100% de la variación. No obstante, el 63% de la variación, ese 63% viene de suponer E a la menos 1. Nos fijamos entonces en el modelo matemático donde hay una función exponencial, en qué valor de tiempo se alcanza, este factor E a la menos 1. Y efectivamente eso ocurre cuando el tiempo alcanza esta cantidad L sobre R para este modelo matemático. Bien, respecto de la variación de la corriente, este es el valor que originalmente habíamos referenciado con un signo de pregunta. Bien, entonces ese valor E menos I sub 0 por R es el que estamos diciendo que se desarrolla exactamente cuando la llave se cierra. O sea, el inductor busca que se mantenga la corriente I sub 0 en este instante de tiempo, justo después de que se cerró la llave, y para lograr eso, necesita desarrollar un valor de tensión, de E menos I sub 0 por R voltios. Entonces, fíjense que matemáticamente, si la condición inicial no hubiera existido, esa contribución I sub 0 por R no hubiera existido tampoco, y entonces el inductor se oponía a la circulación de corriente con E voltios.
pero acá, digamos, el concepto es que la condición inicial sí existe, por eso la tensión, podríamos decir, inicial en el inductor, alcanza este valor de E menos I sub 0 por R voltios. Bueno, la expulsión máxima es desde E menos I sub 0 por R hasta 0 voltios. Ese es el 100%, luego el 63% se desarrolla una vez más cuando el tiempo alcanza esta cantidad L sobre R. Bien, en este contexto ahora podemos hablar de que esta cantidad que da la condición E a la menos 1 en el modelo matemático es efectivamente interesante, por lo cual se define con una generalidad, digamos, algo mayor. Entonces vamos a decir que vamos a hablar ahora de lo que denominamos constantes de tiempo. A esta variable ustedes la han estudiado previamente. Las constantes de tiempo, vamos a decir que las simbolizamos con tau y que la medimos en segundos porque son constantes de tiempo. Bueno, y se admiten dos definiciones. Vamos a ver que una es el producto R por C y se cumple cuando tenemos un circuito RC, mientras que la otra es L sobre R y se cumple cuando tenemos un circuito RL. Bien, entonces en este contexto lo que vemos, bueno, una vez más, es una verificación de los principios, si se quiere, físico o incluso intuitivo que hemos enunciado al comenzar el curso, respecto de que el condensador, entonces el condensador efectivamente se opone a las variaciones, entonces a las variaciones podemos decir bruscas de tensión, mientras que el inductor, entonces el inductor es el componente que podemos decir que se opone a las variaciones bruscas de corriente. Bueno, entonces hay un principio muy interesante que digamos que podemos revisar acá. Si volvemos un segundo a la nota complementaria, lo que encontramos es que el inductor efectivamente se opone a las variaciones bruscas de corriente, por lo tanto no hay ningún salto digamos, en la función I de t o en la señal I de t. No obstante, para que no exista una variación brusca en la corriente, sí existe una variación brusca en la tensión. Entonces, bueno, con el condensador se da el principio contrario. El condensador se opone a las variaciones, digamos, bruscas de tensión, pero eso puede generar que haya algún salto o alguna variación brusca de la corriente. Ese sería entonces nuestro estudio del circuito RL. Vamos a seguir entonces ahora con un circuito que reúne todas las características del problema que venimos ilustrando. En ese circuito resulta específicamente la composición de una conexión RLC. Entonces vamos a suponer la conexión serie para tomar, digamos, una referencia similar a la que hemos venido estudiando antes. Por supuesto aclaramos que vamos a estudiar la respuesta temporal, entonces vamos a estudiar la respuesta temporal o transitoria de este circuito donde tenemos, si les parece, una fuente de tensión, V sub S de T, luego tenemos los tres componentes conectados en serie, el resistor, bueno, el inductor, el condensador entonces presente también. Bueno, en este circuito con los tres componentes R, L y C,
efectivamente podemos estudiar lo que ocurre si hay una pequeña llave que decimos que se cierra en el tiempo t igual a 0. Vamos a suponer una vez más B sub S de t, entonces, dada por esta expresión, B sub S tiene una fuente de tensión constante que a su vez, digamos, la acompañamos con una llave que se cierra en t igual a 0. Entonces, por eso decimos que B sub S de t va a quedar caracterizada por este producto E por U de t, donde U de t es la función escalón. Bien, en este circuito vamos a ver efectivamente que hay una corriente I de t que querríamos estudiar. Podemos aclarar que existe una tensión B sub R de t, de la cual nosotros ya tenemos algunas definiciones. B sub L de t también la hemos estudiado en su momento. B sub C de t también la hemos estudiado en su momento. Vamos a aclarar que supondríamos entonces vamos a decir que se suponen condiciones iniciales nulas, nulas, y frente a eso vamos a decir que se busca determinar las siguientes cantidades: la corriente I de t, la tensión B sub L de t y la tensión B sub C de t. Bien, entonces todas estas variables querríamos definirlas para este circuito y a su vez considerando la metodología que establece la transformada de Laplace. Entonces podemos hablar una vez más de ciertas hipótesis que buscaríamos, digamos, justificar o confirmar por medio de los desarrollos que hagamos utilizando la transformada de Laplace. Entonces, una vez que hacemos, digamos, el procedimiento, si se quiere, matemático que sugiere la transformada de Laplace, luego podemos chequear, digamos, con nuestra hipótesis, a ver si las definiciones matemáticas que hemos alcanzado son coherentes con nuestra interpretación física del problema. Digamos, ese sería el valor de seguir este procedimiento. Bueno, entonces podemos decir que las hipótesis serían, digamos, representables en este conjunto de gráficos, digamos. Entonces podríamos tener un sistema de ejes cartesianos para graficar, por ejemplo, I de t en función del tiempo. Luego podríamos decir que hacemos lo mismo para B sub L de t en función del tiempo. Y finalmente podríamos usar un gráfico para referirnos a B sub C de t. Entonces, y en ese marco quiero decir que lo que resulta, digamos, representable de esta forma: